Reciban un afectuoso saludo. Mi nombre es Leslie Mendívil y para guiarnos en el tema de esta ocasión tenemos el gusto de contar con la presencia de la profesora Norma Leiva. Mucho gusto, Leslie. Gracias. Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de la asignatura Formación Cívica y Ética. Esta vez reconocerán los diferentes problemas que enfrentan las personas y grupos sociales originados por la desigualdad y la marginación. Necesitaremos su cuaderno de notas, hojas de colores, lápiz o bolígrafo. Si tienen discapacidad visual, preparen sus hojas Leyer, su punzón y su regleta. ¿Listas y listos? Comencemos. Como habrán escuchado en noticieros, leído en periódicos o noticias de internet, la desigualdad en el mundo es un problema que afecta a muchas personas. Podemos imaginar que entre los problemas que se enfrentan están el hambre y la mala alimentación, la falta de servicios, las carencias educativas, entre otros. Pero, ¿qué otros problemas son motivados por la desigualdad? Gracias, Leslie. Revisaremos que hay diferentes problemas motivados por la desigualdad. La desigualdad socioeconómica, por ejemplo, refiere a los contrastes que se presentan entre un grupo minoritario de personas que concentran la mayor parte de la riqueza respecto a las personas que viven en situación de pobreza y no logran cubrir sus necesidades más elementales. Pero antes de seguir avanzando, es importante recordar que existe un marco legal internacional y nacional que garantiza que las personas puedan tener acceso al ejercicio de los derechos humanos. Hemos estudiado en sesiones previas que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 1, reconoce la igualdad de las personas. Este documento también señala en su artículo 25 que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios, condiciones que el Estado debe proporcionar a su población mediante políticas, programas e instituciones. Como han estudiado también en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se prohíbe toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Para consolidar este derecho, en el artículo 4 se menciona que los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Corresponde a los padres satisfacer dichas necesidades y al Estado brindar oportunidades para un trabajo digno y bien remunerado que permita ganar lo suficiente para contar con los recursos económicos adecuados. Esos artículos contribuyen a garantizar el derecho a la igualdad que implica, entre otras cosas, generar políticas públicas para cubrir las necesidades básicas, acordes al contexto histórico y cultural de cada sociedad. Todas y todos tenemos necesidades básicas que debemos satisfacer para poder vivir y desarrollarnos plenamente. La satisfacción de necesidades se relaciona de manera directa con las condiciones y recursos que se tienen para cubrirlas, tanto de manera personal como a través de las políticas e instituciones que el Estado designe para coadyuvar en el bienestar de su población. Pero si todas y todos tenemos derecho a la alimentación, vestido, vivienda, salud, educación, sano esparcimiento y servicios sociales, ¿por qué observamos a tantas personas en diferentes partes del mundo de todas las edades que no pueden satisfacer esas necesidades? Porque la satisfacción de necesidades de la población depende de la política pública que impulsa el Estado, de la generación de empleos, el desarrollo económico y la distribución equitativa de la riqueza.
las condiciones sociales y la satisfacción de las necesidades básicas, así como el entorno de seguridad que cada país les brinda a sus habitantes, es responsabilidad del Estado. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo estableció el Índice de Desarrollo Humano, IDH, un indicador que mide el nivel de desarrollo de cada país, que permite saber las condiciones de vida que se tienen en cada nación. Acompáñenos a ver y escuchar qué es el Índice de Desarrollo Humano y cómo se mide. El Índice de Desarrollo Humano, IDH, fue creado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Evalúa 3 aspectos. Esperanza de vida, los años que puede vivir una persona a partir de su nacimiento. Escolaridad, los años promedio de estudio. Y el Producto Interno Bruto per cápita, que es el promedio de ingresos económicos por habitante durante un año, y se expresa en dólares. El promedio de estos 3 indicadores representa el índice de desarrollo humano de cada país. Este resultado arroja valores que van de 0 a 1. Cuando se aproxima a 0, significa que su población tiene un bajo desarrollo humano. Si se acerca a 1, el desarrollo humano es mayor. Si hay cambios en algún criterio, el IDH se modifica, posicionando al país en un lugar diferente. El rango de valores de este índice se divide en 4 categorías principales. IDH muy alto. Su promedio va de 0.800 en adelante. Australia pertenece a esta categoría y ocupa el segundo lugar del ranking mundial, con 0.939. Índice de Desarrollo Humano Alto. Sus niveles van de 0.700 a 0.799. Un ejemplo es Uruguay. Con 0.795 ocupa la posición 54. Índice de Desarrollo Humano Medio. Va de 0.550 a 0.699. Es el caso de Pakistán, que tiene lugar 147 en el mundo, con 0.550. Y finalmente el IDH bajo, con valores inferiores a 0.550. Angola es de esta categoría. Posee el lugar 150 con 0.533. ¿Qué les pareció el video? Podemos rescatar que el IDH considera la esperanza de vida, escolaridad promedio y el Producto Interno Bruto per cápita, es decir, por persona. Aunque debemos destacar también que son datos de 2016. Cuando consulten información, recuerden preguntarse si es la más actualizada. En el informe sobre Desarrollo Humano 2019, Australia, por ejemplo, está en el lugar 6º del ranking mundial, Uruguay en el lugar 57 y México en el lugar 76. Pero si México está en el lugar 76 de 188 y se coloca en un nivel de desarrollo alto, ¿por qué se parece más a los países que muestran un índice de desarrollo bajo? Tienes razón, hay algunos puntos que es necesario aclarar. El índice de desarrollo humano se obtiene del promedio estadístico de diferentes datos. Por ejemplo, el promedio de vida de nuestro país es de 75.1 años. Eso no quiere decir que todas o todos vivan 75 años. Recuerda que el promedio se obtiene sumando las edades de toda la población y dividiéndola entre el número total de personas consideradas para ese dato, por lo que algunas personas viven 2 años, otras 30, 70, 80 o 95. Lo mismo sucede con los ingresos y años de estudio. Entonces, ¿eso quiere decir que no todos tienen un índice de desarrollo medio alto? Desafortunadamente, así es. México es un país de grandes contrastes. Por ejemplo, de acuerdo con datos de Coneval, hacia 2015, uno de los municipios más pobres de nuestro país era Santos Reyes, Yucuná, Oaxaca. El 44.20% de la población tenía rezago educativo. El 62.1% tenía carencia de acceso a servicios de salud.
Por su parte, entre los municipios con mayor índice de desarrollo humano de nuestro país está San Pedro Garza García, Nuevo León. En el municipio habitan personas con altos ingresos. Podemos encontrar casas muy grandes, centros comerciales de lujo y un nivel de vida parecido al de países europeos. A través del informe sobre desarrollo humano 2019, podemos notar que existen condiciones favorables y desfavorables al desarrollo humano de las personas. Uno de los problemas que dificultan avanzar hacia mejores niveles de desarrollo es la pobreza, que no solo afecta a la economía de los países, sino sobre todo afecta el bienestar y la calidad de vida de las personas, porque se les dificulta cubrir sus necesidades básicas y no les permite alcanzar niveles de bienestar que fortalezcan la dignidad humana. Como puedes notar, en el ámbito nacional, en algunas regiones y entidades del país, existen desequilibrios y desigualdades que afectan la dignidad de las personas y su calidad de vida. Ay, maestra, eso me recuerda que en la asignatura de historia revisamos que desde la época de la conquista y la colonia en nuestro país hay una gran desigualdad social porque la riqueza está concentrada en una pequeña parte de la población. Además, desde entonces, un sector de la población ha vivido discriminación por su color de piel, origen, grupo étnico, lengua, costumbres o tradiciones, lo que ha venido generando un desarrollo desigual en estos sectores de la población. En la actualidad, uno de los principales problemas que se generan por la desigualdad social es la pobreza. Pero hay diferentes formas de pobreza. Hay personas que no tienen ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades alimentarias. Esto se conoce como pobreza extrema. Otras personas pueden satisfacer sus necesidades de alimentación, pero no cuentan con educación o servicios de salud. A esto se le conoce como pobreza de capacidades. Una forma más de la pobreza es aquella en que las personas no cuentan con el ingreso suficiente para satisfacer las necesidades de vivienda, vestido y transporte. Esto se conoce como pobreza patrimonial. La satisfacción de necesidades básicas, además de asegurar la vida de los individuos, permite en la medida de lo posible que éstas se cumplan. Cierto grado de bienestar que le garantice a la población gozar de los derechos humanos y un desarrollo pleno. La desigualdad social genera pobreza, migración y marginación. La pobreza limita las oportunidades de vivir mejor y, por lo tanto, de tener una vida digna, porque no permite el bienestar de las personas al no cumplirse con alimentación óptima, un medio ambiente sano y libre de contaminación, una vivienda adecuada, salubre y que brinde resguardo adecuado, servicios que favorezcan una higiene personal y la prevención de enfermedades, lugares para un sano esparcimiento, descansar y divertirse, un trabajo digno y bien remunerado. La desigualdad social propicia la marginación al discriminar o excluir a las personas por su color de piel, tradiciones culturales, formas de vida, pertenencia a un grupo étnico, situación económica, preferencias sexuales, creencias religiosas o ideología. Marginar a las personas por la razón que sea es no ser tolerante, no respetar su integridad y dignidad humana, lo que limita la convivencia y la interacción social, excluyéndolas de los beneficios de gozar de los derechos sociales y oportunidades económicas de la comunidad. Las consecuencias de la marginación son fácilmente observables como desventaja socioeconómica por el aislamiento, bienes y servicios fundamentales inasequibles, carencias de oportunidades sociales, económicas y culturales, vulnerabilidad social de salud y de educación, hacinamiento que limita la privacidad y el bienestar por no contar con espacios adecuados para la realización de actividades cotidianas, al no reconocer a las y los que son distintos a nosotras y nosotros, no se dan condiciones para la inclusión. La desigualdad social también contribuye a la migración. Veamos y escuchemos el siguiente video que nos explica qué es y sus causas y consecuencias.
La migración es el desplazamiento de una o varias personas para cambiar de residencia, de manera temporal o definitiva. Es nacional cuando las personas se trasladan dentro de su propio país. E internacional si se dirigen a otro. Quien deja el lugar donde vive es emigrante. Cuando se establece en uno nuevo se le llama inmigrante. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, calcula que el 41% de los mexicanos que emigran internacionalmente son jóvenes de entre 15 y 24 años de edad. Generalmente lo hacen para buscar oportunidades que les permitan mejorar su calidad de vida. La mayoría de los migrantes salen de su lugar de origen debido a la pobreza, la falta de trabajo, de bienes y servicios básicos. Otros buscan laborar o estudiar en una institución extranjera. Algunos más escapan de la sobrepoblación, de la violencia, de conflictos armados, de persecuciones políticas, étnicas o religiosas, o de la discriminación. Las amenazas como terremotos o sequías también son causa de emigración. Las migraciones tienen efectos diversos. El lugar de origen pierde población económicamente activa. Pero también obtiene remesas, es decir, dinero que los inmigrantes mandan desde el extranjero a sus familias. El lugar de llegada recibe mano de obra barata. Debido a la migración, la población del lugar de origen envejece mientras que la del lugar de inmigración rejuvenece. Las culturas se enriquecen, pero también surgen problemas de convivencia y de discriminación hacia los migrantes o de fragmentación familiar. Las políticas migratorias pueden volverse más restrictivas en el lugar de destino o bien seguir nuevos acuerdos migratorios. Aunque aparentemente la migración también tiene consecuencias positivas como mejorar la calidad de vida personal y de la familia, además de la reactivación de la economía de las comunidades de origen, sin embargo, es innegable que puede darse la fragmentación familiar, porque uno de los padres o ambos dejan a los hijos para poder ganar dinero y satisfacer sus necesidades básicas, viviendo separados incluso años, no teniendo la oportunidad de vivir como una familia unida que crece y se apoya mutuamente. Si bien es cierto que una de nuestras libertades es el derecho al libre tránsito, el desplazarse a otro lugar para tener mejores condiciones de vida obedece a que en la comunidad de origen no hay oportunidades de trabajo, lo cual puede no ser justo, pero se convierte en una necesidad. Vivir en una comunidad extraña implica adaptarse a situaciones y condiciones que no siempre se entienden o nos agradan. También requiere, en ocasiones, dejar de practicar el propio idioma, costumbres, tradiciones, adoptando un nuevo estilo de vida con el que no siempre se está de acuerdo, o incluso puede ser desagradable porque genera exclusión. Por ejemplo, al sufrir rechazo o discriminación por ser diferente o el ser explotado al no recibir un pago justo por el trabajo desempeñado. Las pequeñas comunidades que son abandonadas porque las y los jóvenes buscan en otro lugar mejores condiciones de vida, limitan su desarrollo y aun cuando pueden mejorar económicamente por el dinero enviado por las personas que emigraron, se convierten en lugares no productivos, con pocas o nulas posibilidades de desarrollo. ¿Tú qué crees que puede hacerse para reducir la desigualdad social? Bueno, maestra, yo pienso que debe haber organizaciones internacionales y gubernamentales que favorezcan ciertas condiciones para reducir la desigualdad social, porque no es algo que pueda resolverse solo a nivel individual. Las acciones que pueden ayudar a reducir la desigualdad pueden ser internacionales, nacionales e individuales. Internacionalmente, líderes mundiales pertenecientes a las Naciones Unidas establecieron en septiembre del 2015 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible, ODS, con los que se busca proteger al planeta, asegurar la paz, prosperidad y justicia para todas y todos, poniendo especial énfasis en la erradicación de la pobreza. El primer de los ODS es erradicar la pobreza en todas sus formas en todo el mundo, centrando su atención en los grupos más vulnerables por conflictos bélicos, desastres naturales, marginados socialmente, favoreciendo su acceso a programas de apoyo, recursos y servicios básicos.
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, es un organismo público que evalúa programas y políticas sociales del gobierno federal, proporcionando información sobre las condiciones de pobreza que se viven en el país, para generar políticas públicas y programas que favorezcan la inclusión social y garanticen el cumplimiento de los derechos económicos y sociales. Dicho organismo plantea que, para superar la desigualdad social y la pobreza, debe haber acciones de política pública enfocadas a los grupos vulnerables que propicien empleos bien remunerados y con prestaciones básicas como servicios de salud, asistencia escolar y cobertura universal de la educación básica, condiciones mínimas de habitabilidad de las viviendas, acceso a una adecuada cantidad, calidad y variedad en la alimentación. Si bien la pobreza es un problema que requiere la intervención de organismos nacionales e internacionales, cada una y uno de nosotros puede contribuir a mejorar la problemática que se deriva de esta situación, con acciones que, por mínimas que sean, ayuden a grupos vulnerables. Por ejemplo, consumir productos artesanales y locales a un precio justo, que brinden a sus productoras y productores una retribución adecuada. Participar con organizaciones que recolectan productos para hacer donaciones a aquellas personas que más lo necesitan. Allegarnos de información que permita tomar mejores decisiones de vida, cuidando el bienestar personal y de la comunidad. Participar en la toma de decisiones de la localidad. Tratar con dignidad a todas las personas, independientemente de su condición social, preferencia sexual, condición étnica o género. La pandemia que estamos viviendo actualmente ha tenido efectos adversos en los grupos marginados. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo informó recientemente que las consecuencias por las medidas de confinamiento adoptadas por los gobiernos de todo el mundo ante la pandemia por COVID-19, especialmente en Latinoamérica, son drástica caída de ingresos en todos los sectores de la población, disminución en la accesibilidad de servicios de salud y medicamentos, incremento de la violencia doméstica por el aumento del uso de alcohol, drogas y por el hacinamiento, acceso limitado a la educación en línea, riesgo de deserción escolar. Lamentablemente, ante este panorama y aún cuando de momento no se tienen datos concretos, se estima que los niveles de pobreza en Latinoamérica volverán a ser como hace 10 años, presentándose un retroceso respecto a los avances logrados antes de la pandemia. Es importante que todas y todos colaboremos en la mejora de las condiciones de vida de la población. Por ello, es necesario seguir las indicaciones de distanciamiento social, pues en tanto haya menos contagios, las personas podrán preocuparse por satisfacer otras necesidades. Podríamos hacer caso a Martin Luther King cuando expresó en su discurso titulado "Yo tengo un sueño". Yo tengo un sueño de que un día esta nación se elevará y vivirá el verdadero significado de su credo. Creemos que estas verdades son evidentes, que todos los hombres son creados iguales. Yo tengo el sueño de que un día en las coloradas colinas de Georgia, los hijos de los ex-esclavos y los hijos de los expropietarios de esclavos serán capaces de sentarse juntos en la mesa de la hermandad. Yo tengo el sueño de que mis 4 hijos pequeños vivirán un día en una nación donde no serán juzgados por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter. Yo tengo un sueño hoy. ¿Qué les parece? Podríamos compartir el sueño de lograr la igualdad entre las personas. Pongamos a prueba nuestros conocimientos. Elaboren un organizador gráfico sobre la desigualdad social, considerando causas, consecuencias y retos. Para el organizador gráfico, elaboren 4 triángulos de diferente color. Colóquenlos de la siguiente manera. Si tienen discapacidad visual, solo enlisten las palabras. En cada triángulo, coloquen las palabras
desigualdad social, causas, consecuencias, retos, como se muestra en la pantalla. ¿Qué pondrías en el triángulo de desigualdad social? Bueno, maestra, yo definiría el concepto diciendo que es una situación derivada del desarrollo económico y condiciones sociales que coloca a grupos en desventaja para la satisfacción de sus necesidades. En el triángulo de causas podemos escribir: la riqueza y propiedades están concentradas en una pequeña parte de la población. ¿Escuchas eso? Alguien está llamando. ¡Contesta! ¡Contesta! Ay. Bueno, ¿sí? Ay, está llamando Balam, que quiere participar en la elaboración del organizador. Espera, te pongo al aire. En consecuencias pondría: algunas personas no tienen acceso a bienes y servicios fundamentales, favoreciendo la pobreza, discriminación y migración. Está conmigo mi hermana Irandini y también quiere participar. En el triángulo donde dice retos, yo escribiría: las naciones deben implementar políticas públicas en coordinación con organizaciones sociales y privadas que garanticen un empleo bien remunerado, habitabilidad de viviendas, acceso a la educación y a una alimentación adecuada. ¡Listo! Nuestro organizador gráfico está completo. Me gusta cómo quedó. En casa elaboren el suyo con calma, plasmando en cada apartado sus propias ideas. Nos dio mucho gusto contar con la participación de Irandini y Balam para complementar nuestro reto. Muchas gracias. Recuerden que para seguir aprendiendo pueden consultar su libro de texto de formación cívica y ética. También pueden consultar medios de comunicación impresa y digital para saber cuáles acciones han realizado personas, grupos o naciones para ayudar a disminuir la desigualdad y la marginación en el mundo y en México. Pueden escribir un poema, hacer una canción o un cartel sobre sus sueños en relación con la igualdad entre las personas. Así podrán compartir lo que aprendieron en esta sesión con su familia, con conocidas y conocidos. Hemos llegado al final de esta sesión, pero aún nos queda mucho por descubrir. Así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa 3. Hasta la próxima.